esto de la UIF, de que la UIF ya puede congelar cuentas, que la Suprema Corte autorizó que la UIF... Bueno, les voy a platicar la historia. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza con motivo de la adición el 11 de marzo de 2022. En 2022 empieza la historia. Y la historia dice que se modifica el artículo 116 bis 2, perdón, se adiciona el artículo 116 bis 2. Este artículo 116 bis 2 que se agrega, porque es una adición, es decir, se agrega el artículo, este artículo señala que para los efectos del noveno párrafo del 115 de la presente ley, la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a una lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes. Así dice el artículo. Cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que por tanto se actualicen algunos de los siguientes parámetros. Bueno, si se fijan, lo que ya sabemos todos es que haya indicios suficientes. Pero ¿qué es lo trascendente? Lo trascendente de esto es que se promovió una acción de inconstitucionalidad porque hay quien estuvo en contra de eso, en contra de esa adición, ¿sí? O corríjanme ustedes, ¿fue una acción de inconstitucionalidad o qué fue? Entonces, se promueve este recurso y la Corte determinó que el artículo es constitucional. O sea, aquí el detalle es que el artículo dice que la UIF, solita la UIF, sin pedirle a un juez una autorización, la UIF puede hacer este congelamiento, si se dan cuenta. Bueno, y meter a la persona a la lista de personas bloqueadas. Entonces, lo que hizo la Corte fue decir, a ver, esa ley es válida, esa ley no es inconstitucional, esa ley se apega a la Constitución. Entonces, así se queda la ley. Lo que se buscaba, gracias Lili Cabrera, lo que se buscaba era que esta ley se declarara inconstitucional para que se legislara una en la que se dijera que no podía la UIF ser la que reuniera los indicios y calificara si había indicios suficientes de esos delitos, sino que tenía que irse a pedir la autorización a un juez. ¿Se dan cuenta? A un juez. Ejemplificándolo ¿a qué? Vamos a tomar el símil. A ver. Regularmente, los delitos, los actos de molestia, sabemos que es un acto de molestia, ¿verdad? La Convención Americana en relación a qué es que la Convención Americana no llega a estos puntos, a estos aspectos especiales, ¿sí me explico? Pero vamos a leer, cuando ya esté el engrose de la Corte, vamos a leer. Cuando esté el engrose, podemos analizar la sentencia. En este momento, estamos contando la historia de qué es lo que sucedió. Bueno, lo que sí es verdad es que los actos de molestia de mayor trascendencia regularmente se ha acostumbrado que para que se generen en el gobernado tiene que ser mediante la autorización ¿de un qué? De un juez. Denme ejemplos ustedes. ¿Cuáles son esos actos de molestia que únicamente se pueden realizar bajo la autorización de un juez? Díganme ustedes, ¿cuáles son esos actos de molestia que regularmente se realizan únicamente bajo la autorización? Exacto, ya lo dijo aquí el ICATEO. Otro
orden de aprehensión, por ejemplo, ¿sí? Me dice Cari, así frontalmente. Entonces, no contradice el 16 constitucional. La Corte ya dijo que no. Si la Corte ya dijo que no, para nosotros los juzgadores no lo transgrede porque es jurisprudencia obligatoria. ¿Sí? Yo no te podría decir lo contrario. Lo que yo estoy explicándoles a todos es, anda la intervención de comunicaciones. Entonces, aquí la litis, el tema, el motivo, ¿cuál era? El motivo de esta acción de inconstitucional era, o fue, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF debe ser autorizado por un juez, o la UIF puede hacerlo, ¿sí? Sin tener que ir a un juez a decirle. Ese fue el tema que se analizó. La Corte definió que el artículo no es inconstitucional. Entonces, que no se requiere que para ese acto de molestia se pida autorización a un juez. Eso fue lo que dijo la Corte. Pero si nosotros ya analizamos el artículo 116 bis sí le genera la obligación a la UIF, dice que la UIF deberá contar con indicios suficientes. ¿Me explico? Indicios suficientes. Indicios suficientes. Así es, Roberto. Entonces, cuando la UIF emita una resolución, porque la UIF va a tener que emitir una resolución cuando desee o cuando considere que va a introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas, ¿sí? Tendrá que hacer un estudio. No es lo mismo que la prisión preventiva, porque en la prisión preventiva oficiosa, ahí ya hay una condena de la Corte Interamericana. Ahí no hay valoración, ahí no se tiene que hacer ninguna valoración, ahí simplemente hay que aplicar la prisión preventiva oficiosa en determinados delitos. Aquí no, aquí la UIF tiene que motivar y fundar por qué se cuenta con indicios suficientes. Ese es el tema, ese es el gran tema. Entonces, tiene que existir un acto de autoridad de la UIF en el que la UIF señale, a ver, estos son mis indicios suficientes. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso nadie lo dice en los medios de comunicación. Cari, de entrada bloquea las cuentas, pero tiene que existir ese acto, ¿sí? Exacto, no hay esos criterios que dice Roberto Niño, es que no se establecen criterios para evaluar esos indicios. Pues van a ser los mismos criterios que del artículo 16 constitucional, los mismos, lo que se llama indicios suficientes, si se fijan, indicios suficientes. Entonces aquí el punto es que se va a tener que construir resoluciones de la UIF. ¿Sí me explico? O sea, va a haber resoluciones de la UIF que van a constituir actos reclamados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Que van a constituir actos reclamados. Cuando se resuelvan los amparos en contra de esas resoluciones de la UIF que constituyan los actos reclamados, se van a generar criterios donde se van a establecer cómo la UIF debe realizar esa motivación y fundamentación, ¿sí? A la que va a estar obligada la UIF, porque la UIF va a estar obligada a una
motivación y fundamentación. Otro punto más. Otro punto más. Siempre que se emitan estos actos, hay defensa en contra de la UIF. Por eso es que les digo, ahí es donde se van a emitir esos criterios. Ahora, ustedes podrán decir, o podrán decir, es que está mal. Pues ya, o sea, es jurisprudencia, ya lo dijo la Corte, es jurisprudencia. Ahora viene el otro paso, el paso que será que la UIF motive correctamente. Y si la UIF no motiva correctamente, esos actos serán impugnables a través del amparo o de la vía correspondiente. ¿Sí? No lo puede hacer sin motivación ni fundamentación. Es decir, esa fundamentación que ustedes a lo mejor quisieran que, pues si se lo piden a un juez, pues el juez, ¿qué va a hacer? Lo mismo, el juez tendrá que verificar que haya indicios suficientes. El juez tendrá que hacer lo mismo, pero no lo va a hacer el juez. Lo va a hacer directamente ¿quién? La UIF. La UIF es la que lo va a hacer. ¿Sí? Y acuérdense que en el amparo, en la suspensión de amparo, nosotros estudiamos en este grupo que sí hay posibilidad de que se conceda la suspensión. ¿Se acuerdan que eso lo vimos o ya se les olvidó? O ya se les olvidó que eso es lo que se va a construir. Yo no les digo en este momento de qué nivel van a ser esos indicios. Eso es lo que se va a construir y se va a poner a consideración de los jueces de amparo. Pero recuerden que sí hay posibilidad de suspensión, o ya se les olvidó que aquí lo estudiamos. ¿Se acuerdan que sí hay posibilidades de suspensión? ¿Y qué se debería entender como indicios, al menos para ellos, para que los consideren suficientes? Como los que valora un juez. Los jueces dictan órdenes de aprehensión y autos de vinculación con datos de pruebas suficientes, o sea, indicios suficientes. ¿Sí? Y eso es lo que se va a construir. Yo en este momento no te puedo decir porque precisamente es lo que va a empezar a surgir. Antes se tenían que atacar los actos, o a lo mejor actos de jueces. No, estos van a ser actos de la UIF los que se van a atacar. Si aquí les fosa. Acto administrativo sin procedimiento que priva de propiedad. No priva de propiedad. Es un acto de molestia porque te retiene el dinero. Y si no se demuestra que tiene un origen ilícito, te lo devuelve. Acuérdense la diferencia entre actos de molestia y actos privativos. A ver, ¿se acuerdan de la diferencia entre actos privativos y actos de molestia? ¿Sí? Son diferentes. El acto de molestia te genera. ¿Qué es suficiente? Buena pregunta, Cari Salinas. ¿Qué es suficiente? Dice Cari Salinas. Eso es lo que se va a construir o lo que va a tener que construir la jurisprudencia. ¿Cuáles son los actos suficientes? Porque en este momento van a emitirse los actos de la UIF y se van a atacar esos actos de la UIF, y esos actos de la UIF tendrán que estar fundamentados y motivados en indicios suficientes. Yo no les puedo contestar cuáles son esos indicios porque precisamente la UIF va a tener que trabajar en esos indicios. La UIF va a tener que trabajar en esos indicios y explicarlos en sus resoluciones. Yo entiendo, como dice Oscarito, se asemejan más a la orden de aprehensión. Sí, es lo que se alegó en la acción de inconstitucionalidad, que se asemejaba a un cateo, que es un acto de molestia, que se asemejaba a una orden de aprehensión, que es un acto de molestia. Y la Corte dijo, no, es válido el artículo y no se requiere orden de juez. Ahora,
Dice AMG, si se tramita la suspensión contra el bloqueo, ¿es desechamiento de plano? No, señores. Acuérdense que eso lo vimos en amparo. ¿Se acuerdan que cuando vimos las reformas a la ley de amparo, ahí vimos, ¿sí? Ahí vimos que procede la suspensión, que sí procede la suspensión, acuérdense. Por favor, se me hace que ya se les olvidó. ¿La UIF podrá valorar indicios como lo haría un juez? Esa es la pregunta. Pues ese es el mandato legal precisamente que se está poniendo ahí. Ese es el mandato legal que se está poniendo ahí precisamente. Que sea la UIF la que valore esos indicios y defina si son suficientes o no para bloquear la cuenta. Pero no tiene, pero la UIF tendrá que motivarlo. Ahora, en la ley de amparo, vamos a abrir la ley de amparo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a abrir en ese momento. Y ya encontré la otra parte, es el 115. El 115 es el que me interesaba también que se vea afectado en este caso, que es el que dice: las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda les informe ante una lista de personas bloqueadas que tengan el carácter de confidencial. O sea, ese es el bloqueo de cuentas. Por eso se relaciona el 116 bis 2 con el 115. Ahí es donde se relacionan esos dos artículos precisamente. Ahora, punto número uno es una cuestión de estructura legislativa para combatir el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué le sucedía al gobierno? Digámoslo así como es. ¿Qué le sucedía al gobierno? Bloqueaba una cuenta, se presentaba un amparo, concedían la suspensión y en el momento que se concedía la suspensión por el total del dinero de la cuenta, ¿qué pasaba? Vaciaban la cuenta. ¿Me explico? Y la suspensión, pues, estaba precisamente eran criterios encontrados si procedía o no procedía. Pero ante eso, vaciaban las cuentas inmediatamente cuando tenían concedida la suspensión. ¿Y qué sucedía? Pues que se llevaban el dinero y luego ¿dónde lo encontraban? ¿No? Entonces, esto es son formas, el Estado tiene sus formas. ¿Para qué? Pues para combatir a esto. Ahora, vamos a la ley de amparo, les decía. Voy a abrir la ley de amparo, ¿de acuerdo? Voy a abrir la ley de amparo para recordarles que sí procede la suspensión. A ver, ¿alguien se acuerda lo que les expliqué de cómo sí procede la suspensión y está ahí expreso en la ley? Pero tampoco nadie dice eso en los medios de comunicación, ¿sí? Tampoco nadie dice eso. Vamos a buscar la ley de amparo. Ya no se acuerdan. En los medios de comunicación nada más dicen que no procede la suspensión. Pero van a ver ahorita, acuérdense. Como dice, antes de abrirla, les voy a recordar, ¿sí? Dice que sí procede la suspensión respecto de la cantidad necesaria para que siga funcionando la empresa y para la subsistencia de la persona. Así dice la ley de amparo. Entonces, hay que pedir la suspensión en esos términos y precisamente decirle al juez: oye, juez, concede la suspensión solo por esto. Lo demás está bien, ya que lo dejen ahí guardado en lo que yo demuestro que mi dinero es legal, ¿sí? Que mi dinero es legal, pero concédeme la suspensión al menos para que siga funcionando mi empresa, para que siga funcionando. ¿Ya se acordaron? Vamos a leer esa parte.
Entonces, en esos términos se tienen que pedir las suspensiones. Obviamente, ese es otro problema, la subsistencia. Claro, por supuesto. Ahí yo no digo que no. Y muy bien, muy buen punto, Roberto Niño. Excelente punto. Pero ese va a ser otro tema donde también tendrá que construirse criterios jurisprudenciales. Estamos en una etapa de construcción. 129F, vamos a ver, voy para allá, lo estoy buscando, mi estimado, lo estoy buscando. Es que yo no soy tan rápido como ustedes. Yo no soy 6'7", entonces soy más lento. Necesito ya aquí un asistente que me esté rápido consiguiendo los artículos. 129 es, ¿cuál me dijeron? Estoy buscándolo. Sí, es fracción 14 del 129. No procede la suspensión cuando se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita. No procede, ciertamente. El órgano jurisdiccional, ahí viene el punto, señores, para que ustedes, si defienden a personas en estos casos, fíjense, el órgano jurisdiccional en todo caso dejará salvo, o sea, el juez de amparo dejará salvo los recursos necesarios para el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores de alimentos decretados por autoridad competente. O sea, si se den pensiones alimenticias, también lo debe dejar a salvo. Asegurar la subsistencia de la persona física titular de la cuenta y de sus acreedores alimentarios, o sea, de sus hijos, ¿sí? Así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio mientras se resuelve el juicio de amparo. La suspensión definitiva únicamente podrá ser concedida para la disposición de recursos contenidos en cuentas cuya licitud quede acreditada a juicio del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Litigar y demostrar eso y llegar y decir, a ver, te vengo a pedir la suspensión. ¿Para qué? Para que me permitas disponer de la cantidad necesaria para que yo viva, para que le dé de comer a mis hijos, para que le pague a todas las personas que se les dé pensión alimenticia que tienen demandados a los trabajadores. También deja salvo los recursos para pagarle a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, son dos candados. Podrán gustarnos o no, pero ya está en la jurisprudencia, ya lo definió la Corte. Entonces, al menos con lo que hay tienen que trabajar, ¿sí? Podrá gustarles o no, pero finalmente eso es. Y esto es combate a el lavado de dinero. Entonces, son dos candados. Candado 1, la UIF debe, ¿sí? La UIF debe de motivar y fundar con indicios suficientes. No fundé motivo, me voy al amparo, porque yo sé y tengo que en mi mente y mi corazón y mi pecho, yo soy un ángel, tengo pecho sano y demás. Voy y pido amparo, suspensión, pido la suspensión, o ya sé que la ley impide que conceda la suspensión para que liberen todo el dinero de la cuenta. Eso sí, no. Para eso no va a ser la suspensión, pero la suspensión sí va a ser ¿para qué? Para toda la lista que les puse ahí. Dejará salvo recursos necesarios para el pago de salarios o de otro tipo de obligaciones contraídas, o sea, salarios, alimentos, bla, 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 todo lo que dice ahí que ya les leí.
A ver, me dice aquí, pero va a quedar interpretación del juez. Pues claro que no queda, todo queda interpretación del juez. Siempre que tú le pides algo a un juez, queda su interpretación. Pero el punto es tu petición. Cuando tú haces tu petición, tienes que decirle, sé juez, le pido que conceda la suspensión para el efecto de que liberen la cantidad necesaria para alimentos, para los trabajadores, para esto, para aquello, para lo otro, conforme lo permite la ley. Pues el juez tendrá que resolver, y si el juez no resuelve a tu favor, pues tienes el recurso correspondiente, el de queja o el de revisión, el que corresponda. Pues finalmente volvemos a lo mismo. Entonces también me dirías, sí, a ver, si sí hubiera la corte dicho, no, sí se requiere la autorización de juez para el congelamiento de cuentas. Entonces me hubieras dicho, pero va a quedar a interpretación del juez. Pues es lo mismo. Entonces, vean a lo que llegamos. O sea, finalmente, la UIF tiene que fundar y motivar. No estoy de acuerdo con la UIF, con su motivación y fundamentación, promuevo el amparo. ¿Sí? Y en el amparo pido la suspensión para esos efectos, para subsistencia, para trabajadores. Eso es lo que es posible. Harley Branches es lo que hay, ¿sí? Entonces, sí hay que, ese es el camino, esa es la historia actual. Ahora, vamos a otro tema. Si ustedes les deposita a alguien la tanda o les depositan 5,000, 7,000, ¿ustedes creen que les van a congelar la cuenta por eso? O sea, digo, pues vamos a ver, si es así, pues ya llegarán a los juzgados a ver qué pasará, pero yo creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, ya se verá en la práctica, porque la UIF tiene que tener indicios suficientes de que hay un delito de lavado de dinero. Si no tiene esos indicios, no va a congelar tu cuenta. ¿De acuerdo? O al menos esa es su obligación, porque sigue sujeta. Dice Huicho, si te la congelan. ¿Conoces algún caso, Huicho? Cuéntanos, ¿a quién le congelaron su cuenta porque le hayan depositado 3,000, 5,000 pesos o algo así? ¿De cuánto te la congelan? No tengo ni idea. O sea, todo eso se va a construir, Héctor. Yo no sé, yo no trabajo en el SAT. A lo mejor si anda alguien del SAT por ahí que nos diga, pero obviamente que cuando seguramente hacen o aplican este artículo, es cuando ven que hay millones y millones ahí que a ver, ¿de dónde salieron? Oye, ya fuiste, ya hiciste la visita y en el domicilio fiscal no hay herramientas, no hay nada. ¿Saben que es un gran problema en el país? ¿Saben cuántos casos tenemos? ¿De qué depende? Pues vamos a ver. Mira, Héctor entra seguido. A ver, Héctor, dice, me pusieron 20,000 pesos. A ver si te la congelan, nos cuentas, Héctor. Y para preguntarte que de dónde, ¿sí? Por ejemplo, uno de los grandes problemas en nuestro país es ese, que van a los domicilios fiscales y dicen, restaurante no sé qué o empresa de construcción no sé qué. Llegan al domicilio fiscal, es una chocita, no hay nada, no hay herramienta, no hay nada. Pues obviamente que esos son los casos que inmediatamente, pues la UIF va a empezar a hacer seguramente, yo creo, va a empezar a hacer su acto motivando, fundando, oye, aquí tengo indicios, no hay herramienta, no hay maquinaria, no hay nada con qué prestar el servicio, y fíjate que recibieron un depósito por una factura de 10 millones de pesos o de 5 millones de pesos. No, pues en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer seguramente la UIF? ¿No? Entonces, ese es el punto. Y aún en esos casos, pueden ir a pedir la suspensión para estos efectos. Pero si son personas que andan haciendo cosas malas, pues obviamente que
no van a poder comprobar ni que tienen trabajadores, porque obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pidas la suspensión basándote en la fracción 14 del 129 de la ley de amparo respecto del congelamiento de cuentas? Pues tienes que decir, mira, tengo estos trabajadores, tengo estas personas a las que se les debe pensión, tengo todo esto. Entonces, por eso te pido que me concedas la suspensión para poder seguir pagándoles a ellos. Si andan en cosas malas, no tienen trabajadores, pues obviamente que no van a poder pedir la suspensión. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Exacto, Eli, es que me encantan las participaciones de Eli. Eli no tendrá, al pedir la suspensión tienen que venir a decir y explicar todo eso. Y miren, ¿qué va a decir? Como dicen él, no tendrán con qué comprobar nada de todo eso, porque cuando pidan la suspensión para eso, van a tener que llegar. Mira, te vengo a pedir la suspensión para seguirle pagando a mis trabajadores, ¿eh? Aquí está mi lista de trabajadores. Te vengo a pedir la suspensión para que yo subsista. Mira, aquí está, yo con eso vivo, mis hijos están en la escuela, así y así. ¿Ok? Pero si no es así, si nada más son empresas fantasma, pues obviamente que no, pero es que antes, si no, pues aunque eran empresas fantasmas, ¿qué pasaba? Pues pedían la suspensión, se concedía la suspensión, inmediatamente sacaban que todo el dinero, se lo llevaban y luego ya no había dinero, ¿sí? Dice Cari, son a las que menos congelan. Ay, pues yo no sé, la verdad yo solo lo que me llegan los expedientes, pues quisiera yo ser mago y saberlo todo, ustedes sabrán más, pero bueno, yo les estoy diciendo las herramientas legales, que es lo que está ahí, que es lo que existe en la ley de amparo. Entonces, ya se dieron cuenta cuál es el camino. Punto número 1, no es nada más porque sí, efectivamente la Corte dijo, no se requiere autorización judicial. Es válido el artículo, ¿cuál dijimos que era? 116 bis 2. Es válido, dijo la Corte. ¿Sí? No se requiere autorización judicial. Es válido así como está. La UIF solita puede proceder, pero tiene que fundar, motivar que hay indicios suficientes de que se está haciendo, ¿qué? Lavado de dinero. Punto número 2. No estás conforme. Ah, bueno, en el amparo existe la suspensión. ¿Para qué? Para que te concedan la suspensión por las cantidades necesarias, para seguir pagando a los trabajadores, para tu subsistencia, para todo eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí el punto es, pues pide la suspensión para esos efectos precisamente. Pide la suspensión para esos efectos, ¿sí? Acreditando lo que te dice ahí la ley de amparo, que tienes trabajadores, que tienes deudores alimentarios, que tienes personas que tienen a los trabajadores demandados, todo eso. Y en función de ello, se te va a conceder o no la suspensión. Y sí, efectivamente, como dice Cari, quedará a criterio del juez. Hola, Marije, buenas noches. Bueno, con esto dejamos la plática acá en YouTube para no hacerla más larga y acá vamos a seguir platicando un ratito en TikTok, pero no viola la presunción de inocencia. ¿Cuándo se viola la presunción de inocencia? Muy buena pregunta, ¿sí? La presunción de inocencia se viola cuando se te da un trato de culpable sin habérsete declarado culpable. Esa línea es una línea sumamente interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo, hay diferentes intensidades con las que el Estado puede actuar respecto de ti. El que te congelen una cuenta viola el principio ¿crees que viola el principio de presunción de inocencia? No te están quitando el dinero todavía, te lo están guardando. Y conforme a la suspensión que puede existir en el amparo,
dice ahí en el amparo, te pueden conceder la suspensión para ciertos aspectos. Se te violaría el principio de presunción de inocencia si ya te quitaran el dinero, ya pasara a formar parte de. Pero en los actos de molestia no hay no se te está tratando como culpable. Se te está generando, ¿sí?, un acto de molestia. Los actos de molestia son necesarios. Si no existieran los actos de molestia, el Estado nunca podría actuar. El Estado tiene que generar actos de molestia, por ejemplo, cuando hace un cateo, cuando te gira una orden de aprehensión, cuando te congela las cuentas. Todos esos son actos de molestia porque no te están privando en definitiva, te están molestando para averiguar si es necesario que se te sancione en forma definitiva, ¿sí? Nos marca un procedimiento el propio artículo 116. En este momento, 116 bis 2, en este momento no les puedo contestar o no, porque sería adelantar criterio si hay que agotar ese procedimiento o no antes de ir al amparo. Es una cuestión que la voy a estudiar. Si quieren, eso lo podemos ver mañana. No se las voy a contestar ahorita. Lo podemos ver mañana, haciendo una revisión exhaustiva sobre estos aspectos, pero pues hay reglas específicas para la procedencia del amparo, entonces yo no dudaría que proceda el amparo, pero bueno, sí, o sea, no adelanto nada, ¿no? Pero ahí hay un procedimiento, pero finalmente nada te impide intentar promover amparo y no agotar ese procedimiento y solicitar la suspensión en los términos en los que viene la ley de amparo, pero eso se los puedo dejar, lo podemos dejar para el día de mañana, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, hasta ahí dejamos ese tema. Muchas gracias acá en YouTube y mañana seguimos con lo demás. Esto, aclaro, estos son solo reflexiones, no comprometen ningún criterio por parte del suscrito, es solo una explicación del status quo sobre el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación a la pregunta que me hicieron. No comprometo en absoluto ningún criterio, simplemente he dado una explicación de cómo este artículo fue atacado de inconstitucional, la Corte determinó que no, ya expliqué que es un acto de molestia, expliqué que el acto de la UIF debe estar fundado y motivado con indicios suficientes, expliqué que existe también el juicio de amparo, existe la suspensión para este caso específico en el juicio de amparo, en el que si bien no procede la suspensión con efectos totales para liberar todo el dinero, están expresamente efectos en el 129 para una suspensión con efectos limitados a los que ahí se establecen. Porque lo que sucedía pues es que antes se concedía la suspensión y sacaban todo el dinero. Dice Colibrí, indicios suficientes es muy ambiguo. Indicios suficientes, equipáralo a los indicios suficientes que utiliza un juez para dictar una vinculación, para dictar una orden de aprehensión en general, los actos. O sea, ahí eso se va a ir construyendo seguramente en la jurisprudencia, pero es al menos una orientación de lo que debemos de entender como indicios suficientes. Si bien no tiene que ir a la UIF a pedirle al juez, pero está obligada a que cuente con indicios suficientes. Y eso es lo que dicen, ¿qué es indicio suficiente? Eso se va a ir construyendo en la jurisprudencia. ¿Y en función de qué? En función de aquí ya viene el gran tema y por lo que me hicieron la pregunta. Si ustedes atacan como abogados, promueven resoluciones, promueven recursos o amparos en contra de los actos de la UIF, ¿qué creen que se va a ir construyendo? Pues se va a ir construyendo, se va a ir delimitando
¿qué debe entenderse por, ¿sí? ¿Qué debe entenderse por indicios suficientes para la WIF? ¿Qué se va a entender? Claro, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en los casos que pues así lo consideren, ¿no? Que ustedes estén prestando servicios, pero eso es lo que tienen que atacar, a ver, ¿qué es ese estándar de indicios suficientes? Que sea un estándar, que se construye a través de la jurisprudencia, un estándar robusto suficiente que sostenga el acto de molestia, pero de eso se tienen que encargar ustedes, abogados, cuando impugnen, ¿sí? Esos actos de la WIF. ¿Me explico? Si ustedes no los impugnan, ustedes dicen, es que allá en la tele dijeron, en los TikToks ya dijeron, ya en los TikToks dijeron que ya no hay defensa, que ya la WIF puede hacer todo y a la hora que quiera ya no hacemos nada. No, pues claro que no, o sea, precisamente de eso es de lo que se trata, que ustedes con las herramientas que existen, no estoy enojado, estoy apasionado, ustedes con las herramientas que existen hagan sus promociones fundadas, y buenas noches, sus promociones fundadas y motivadas para atacar eso. Es que ya se está actuando por suficiente sospecha. Bueno, Mari, habrá que promover. Ya explicamos que pues puede proceder el amparo, procede la suspensión en los términos que dijimos, pues eso es lo que ustedes tienen que ir promoviendo y ya llegará a los juzgados y tendrán que hacer sus planteamientos. Gracias. Nos vemos acá en YouTube. Los dejo. Bye bye.